Bueno, pues empezamos con los vídeos del tema 4. En este primer vídeo vamos a hablar de los aparatos digestivos y respiratorios vinculados a la nutrición humana. Como es el primer tema de la nutrición, vamos a empezar hablando de qué aparatos están implicados en la nutrición. En este diagrama tenéis de forma esquemática cómo están todos los aparatos vinculados a la nutrición relacionados a través del sistema circulatorio. Vemos en la esquina derecha el aparato respiratorio representado por el pulmón, con intercambio gaseoso. En el lateral de la derecha el tubo digestivo y el aparato digestivo. En la parte de en medio abajo las células como parte de nuestro cuerpo que es la que usa directamente los nutrientes y genera las sustancias de desecho. Y esas sustancias de desecho se expulsan principalmente a través del aparato excretor que hemos representado en la esquina de la izquierda por el riñón. Y como os decía al principio, todo ello vinculado a través del aparato circulatorio, que estudiaremos en el tema siguiente. También vamos a ver la anatomía del aparato digestivo. Vamos a ver los diferentes órganos que forman este aparato. Y vamos a introducir las diferentes funciones digestivas que realiza cada órgano dentro de la digestión para profundizar en el siguiente vídeo sobre la fisiología del aparato digestivo, es decir, cómo funciona el aparato digestivo. Pues empezamos con los aparatos implicados en la nutrición. Recordad que de los alimentos que ingerimos obtenemos los nutrientes y que estos conseguimos incorporarlos a nuestro cuerpo, que nuestras células los puedan usar a través de la nutrición. Bien, ¿y qué aparatos están involucrados en la nutrición? Tenemos el aparato digestivo y el aparato circulatorio, aparato respiratorio, aparato excretor y sistema linfático. ¿Vale? Todos estos aparatos y sistemas trabajan de forma coordinada gracias a los sistemas nervioso y hormonal. Pero esto lo veremos en otro bloque a final del segundo trimestre, y en estos dos temas sobre los aparatos relacionados con la nutrición vamos a abordar estos 5 aparatos y sistemas. ¿Cómo está cada uno de los aparatos que hemos nombrado antes relacionados con la nutrición? ¿Qué hace cada uno? El aparato digestivo, a través del aparato digestivo nosotros incorporamos en nuestro organismo alimentos y agua. ¿Y qué hace ese aparato digestivo? Pues lo convierte en nutrientes. ¿Por qué? Porque los nutrientes tienen el tamaño perfecto para que los puedan usar nuestras células. Y a la vez expulsamos a través de la materia fecal todo aquel alimento que no hemos digerido. Recordad que la agresión, la defecación, no es parte de la excreción, es parte de la digestión. ¿Vale? Es lo que no digerimos, lo expulsamos a través de las heces. Y los nutrientes van al sistema circulatorio. Nos pasa lo mismo con el aparato respiratorio. Inspiramos aire, de ese aire obtenemos el oxígeno, que también va al aparato circulatorio. Y en el aparato circulatorio lo que hace es que tanto los nutrientes como el oxígeno lleguen a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Vale? Todas las células de nuestro cuerpo necesitan que les lleguen los nutrientes y el oxígeno que distribuyen el aparato circulatorio y el aparato linfático. Las células, al hacer su metabolismo, al usar esos nutrientes y oxígeno, generan sustancias de desecho, que son principalmente dióxido de carbono, agua y otros desechos. Y esos desechos que van a la sangre son filtrados a través del aparato excretor, que los expulsa a través de la orina. Por otra parte, el dióxido de carbono y el vapor de agua, los gases, son expulsados a través del aire expirado. Así vemos de forma conjunta cómo se interrelacionan todos los sistemas y aparatos relacionados con la nutrición. En el libro tenéis un esquema similar y en ambos tener en cuenta que el aparato circulatorio tiene una labor fundamental al ser el distribuidor, ¿vale? Distribuye tanto los gases como los nutrientes como las sustancias de desecho. Y los diferentes aparatos se encargan de generar los nutrientes, de obtener el oxígeno o de expulsar las sustancias de desecho. Vamos a hablar del aparato digestivo, de la anatomía del aparato digestivo. Recordamos que los alimentos se transforman en sustancias más sencillas, en nutrientes, para poder ser absorbidos por las células, que son las que hacen uso de esos nutrientes. ¿Y quién se encarga de realizar esto? Pues nuestro querido aparato digestivo.
En el aparato digestivo distinguimos dos tipos de elementos. Por un lado, el tubo digestivo. En el tubo digestivo y, por otro lado, las glándulas digestivas o glándulas anejas. En el tubo digestivo tenemos, se inicia en la boca, continúa en el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Es un tubo, de ahí su nombre, o sea que está todo conectado. Sin embargo, las glándulas digestivas se encuentran alrededor del tubo digestivo, pero no están comunicadas por ello. Son las glándulas salivares, el hígado y el páncreas. Vamos a hablar en detalle de los diferentes componentes del aparato digestivo. Aquí tenemos una representación del aparato digestivo. Vamos a empezar por el tubo digestivo. El tubo digestivo se inicia en la boca. Por la boca ingerimos los alimentos y en ella tenemos los dientes y la lengua. ¿Vale? Los dientes se encargan de masticar y triturar los alimentos, mientras que la lengua se emplea para removerlos y mezclarlos con la saliva. A continuación tenemos un pequeño espacio que comparten el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Se llama la faringe. Y en esta faringe tenemos una membrana que es la epiglotis. Esa membrana funciona como una tapadera. De modo que cuando respiramos cierra la conexión con el tubo digestivo y cuando tragamos cierra la conexión con el aparato respiratorio. Conecta la boca con el esófago y la epiglotis es fundamental para evitar que se nos vaya la comida por otro lado, ese tipo de cosas que a veces nos pasan cuando hablamos y comemos y demás, porque no cerramos bien esta tapadera, entre comillas, que tenemos y se nos puede ir la comida por otro sitio. Luego tenemos el esófago. El esófago es un tubo musculoso que conecta la faringe con el estómago. Es musculoso, ¿por qué? Porque el alimento va desde la boca hasta el estómago a través de unos movimientos que realiza ese esófago, que se llaman movimientos peristálticos. Y son muy importantes para conseguir que la comida se mueva. ¿Podemos comer tumbados? Pues sí, porque aunque comamos tumbados, lo que empuja al alimento no es la gravedad, es el movimiento que realizan los músculos del esófago. Y del esófago llegamos al estómago. El estómago tiene dos válvulas que regulan la entrada y la salida. La que está en la entrada se denomina cardias, entonces conecta el esófago con el estómago, y la que está en la salida es el píloro, que conecta el estómago con el intestino delgado. Además, en el estómago, en el saco, hay una serie de tejido glandular que genera el jugo gástrico, que son una serie de componentes químicos que ayudan a la digestión de los alimentos. Además, el estómago es también un tejido muy musculoso y se mueve de forma constante. Después del estómago tenemos el intestino delgado. En el intestino delgado tenemos tres regiones. El duodeno, que es la parte que está alrededor del páncreas, esa primera curva que veis. Luego el yeyuno, que es toda la parte que está muy enrollada, y que es la más larga. Y luego la parte que conecta el intestino delgado con el grueso, que se llama íleon. El intestino delgado está muy compactado y llega a tener una longitud de entre 6 y 7 metros. Además, en las paredes hay unas dobleces que se denominan vellosidades intestinales. Y dentro de esas dobleces hay también unos microvellosidades que aumentan muchísimo en la superficie del intestino delgado. En esta parte del aparato digestivo, por un lado, continúa la digestión, es decir, acabamos de transformar los alimentos en nutrientes. Y por otra parte tiene lugar la absorción de los nutrientes, por eso tiene tanta superficie, porque a través de las células que están en esa superficie incorporamos los nutrientes a tejidos, a la sangre, para que lo transporten por el resto del cuerpo. Y además, en la parte inicial del intestino delgado, es decir, en el duodeno, es donde vierten sus jugos, los compuestos químicos que generan el hígado y el páncreas. ¿Vale? El hígado y el páncreas no vierten sus jugos al estómago, sino que lo hacen al intestino delgado. Y por último tenemos el intestino grueso, en el que se diferencia entre regiones. El ciego, que es la parte que se conecta con el intestino delgado,
luego el colon, que es la parte que hace la U invertida, digamos, y luego el recto, que es la parte final, que acaba en el ano. Además tenemos en el ciego un apéndice vermiforme, que es lo que nos quitan cuando nos operan de apendicitis. En esta parte del tubo digestivo, ¿qué sucede? Pues se produce la absorción del agua y las sales minerales. Y hay un montón de bacterias que se encargan de formar las heces para poder ser expulsadas a través del ano. Ya tenemos claras los 6 componentes principales del tubo digestivo, vamos a ver las glándulas digestivas. Por un lado tenemos las glándulas salivares. Se distinguen entre las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Es por su posición, ¿vale? Las parótidas están en el cielo del paladar, la parte superior de la boca, las submaxilares casi detrás de las mandíbulas y las sublinguales debajo de la lengua. Y tenemos el hígado, que es un órgano muy importante, que se encuentra cubriendo, tapando prácticamente el estómago, y en ese produce la bilis, y esa bilis se acumula en una vesícula, que es la vesícula biliar, que seguramente habéis oído a alguien que le han quitado la vesícula. Pues lo que hacen es quitarte esa vesícula donde se acumula el bilis del hígado. Y por último tenemos el páncreas. En el páncreas se generan, por un lado, unas hormonas relacionadas con el control del azúcar, que veremos más adelante, que es el de insulina y el glucógeno, pero por otro lado se genera el jugo pancreático, que participa en la digestión celular que tiene lugar en el duodeno. Bien, es un montón de nombres, pero como está así presentado en cajitas se ve bastante claro. ¿Y cuáles son las funciones digestivas? Bien, el aparato digestivo realiza los procesos de ingestión. ¿Qué es ingestión? Cuando incorporamos el alimento a nuestro cuerpo a través de la boca. También realiza el proceso de digestión. La digestión es lo que tiene lugar en el estómago, pero también en la primera parte del intestino delgado, que es cuando transformamos químicamente los alimentos en nutrientes. Luego tiene lugar la absorción. La absorción es cuando los nutrientes, que ya están en la forma adecuada para ser usados por las células, pasan al flujo sanguíneo a través del intestino delgado. Y por último tenemos la egestión o defecación, que bueno, pues es cuando expulsamos las heces a través del ano. Bien, repetimos: ingestión, toma de alimentos; digestión, descomposición mecánica y química de los alimentos; la absorción, paso de nutrientes a la sangre para ser transportados por todo el cuerpo; y la egestión, eliminación de los restos no aprovechables.